Durante siglos, la Iglesia Católica ha sido sinónimo de luz, guía espiritual y redención. Pero detrás de los vitrales y los rezos existe una historia que muy pocos se atreven a mirar de frente. ¿Qué pasaría si te dijera que muchas de las instituciones que predican amor, paz y compasión han sembrado terror, culpa y muerte en nombre de Dios? ¿Y si te contara que en lugar de proteger almas, algunas manos consagradas protegieron criminales? ¿Que bajo el silencio de los altares escondieron abusos sistemáticos y traiciones a los más vulnerables? Este video no es una declaración contra la fe, es una búsqueda honesta por la verdad. Porque la verdad, cuando se expone, libera profundamente. Vamos a viajar por más de 1000 años de historia, desde las cruzadas sangrientas que prometían el cielo a cambio de muerte, hasta los abusos cometidos a menores encubiertos por décadas. Desde la Inquisición y sus hogueras hasta el respaldo de dictaduras que secuestraban bebés. Desde indulgencias vendidas como billetes al paraíso hasta tumbas anónimas de niños indígenas. Hoy te invito a ver lo que muchos prefieren callar, a entender cómo el poder absoluto, incluso envuelto en sotana, puede destruir más que salvar. Quédate, porque después de ver esto no volverás a ver la historia ni la fe de la misma manera. En la Europa del siglo XI, el miedo era el lenguaje universal. Pestes, guerras, hambrunas. La gente no entendía el mundo que los rodeaba, pero sí entendía una cosa: Dios podía salvarlos o condenarlos. Y fue en ese contexto cuando la Iglesia encontró la oportunidad perfecta para expandir su poder, no solo espiritual, también militar y político. En 1095, el Papa Urbano II lanzó una convocatoria histórica, la Primera Cruzada. La promesa era simple pero devastadora: ve y mata en nombre de Dios y todos tus pecados serán perdonados. Miles de hombres, muchos analfabetos, pobres y desesperados, partieron hacia Jerusalén creyendo que empuñar una espada los haría santos. Pero lo que hicieron fue saquear ciudades, aprovecharse de las mujeres y masacrar civiles, incluyendo cristianos ortodoxos, judíos y musulmanes. La sangre corría como si fuera agua bendita y cada muerte se justificaba como un acto de fe. Pero más allá de las batallas, lo que realmente consolidó el poder de la Iglesia fue algo mucho más sutil: la culpa. Durante siglos se enseñó que nacíamos pecadores, que todo placer era sospechoso y que toda duda era tentación, y que la única forma de redimirse era a través del perdón otorgado por la Iglesia. Así los fieles no solo temían a los enemigos del exterior, temían a su propia alma, temían pensar por sí mismos, temían desobedecer. La confesión se convirtió en un arma poderosísima, las misas en herramientas de control colectivo y el infierno en una amenaza constante. Y esa dependencia emocional convirtió a la Iglesia en una autoridad indiscutible. No hacía falta espada cuando el miedo al castigo eterno controlaba corazones, cuerpos y conciencias. Mientras los reinos se disputaban tierras, la Iglesia acumulaba poder sobre reyes, emperadores y pueblos enteros. Decidía quién gobernaba, quién era hereje y quién tenía derecho a existir. Además, la acumulación de riquezas se disparó. Los cruzados saqueaban tesoros y los ofrecían como tributo espiritual, y los templos se llenaban de oro mientras el pueblo se moría de hambre. Y lo más perturbador, lo hizo convenciendo a millones de que estaban haciendo lo correcto, que matar por la cruz era una obra sagrada, que morir en la batalla era entrada directa al paraíso. Así que el mensaje de amor y compasión se transformó en una máquina ideológica capaz de justificar la guerra, silenciar el pensamiento y moldear generaciones enteras. Eso solo fue el comienzo, porque cuando el poder se disfraza de salvación, es casi imposible de detener. Después de las cruzadas, la Iglesia no solo había demostrado que podía dirigir ejércitos, ahora quería controlar algo aún más valioso: las ideas. Y para eso necesitaba una nueva arma, no una espada, no un ejército, sino algo mucho más poderoso: el miedo institucionalizado. Así nació uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, la Inquisición. En 1231, el Papa Gregorio IX formalizó la Casa de Herejes. El objetivo era proteger la fe, pero lo que realmente se instauró fue un sistema de represión brutal. El delito: pensar distinto, cuestionar dogmas, dudar, negarse a repetir como eco las verdades impuestas por la Iglesia Católica. Y el castigo era devastador: tortura, humillación pública, prisión perpetua o la muerte en la hoguera. Todo esto sin juicios justos, sin pruebas reales, solo sospechas, rumores o la palabra de un enemigo resentido. Las personas eran denunciadas por vecinos, hermanos o incluso hasta por sus propios hijos. Bastaba un murmullo para caer en las manos de la Inquisición,
Y una vez dentro, no había escapatoria. Los inquisidores aplicaban tormentos diseñados para quebrar el cuerpo y el alma. El potro, la garrucha, el aplastapulgares. Instrumentos de terror usados en nombre de la salvación eterna. Imagina tener que probar tu inocencia mientras gritas de dolor. Confesarte culpable aún sabiendo que eres inocente podría ser tu única salida, aunque eso significara una mentira grabada con sangre. La Inquisición no solo asesinó, silenció y aplastó la curiosidad, y mató a la ciencia antes de nacer. Convertía al conocimiento en enemigo y a la libertad en una gran amenaza. Y lo más cruel es que todo esto se hacía bajo la promesa de redención. Era una fe convertida en sistema de control, una espiritualidad pervertida por el poder. Con el tiempo, este modelo se exportó hasta España, Portugal y América Latina. Millones vivieron bajo el terror de ser señalados, incluso por pensar. Y lo peor es que no se necesitaba demostrar nada, solo que tu alma olía a duda. Así la iglesia se convirtió en juez, jurado y verdugo. Y el miedo dejó de ser solo una emoción para convertirse en una doctrina. Después de la persecución de los herejes vino la persecución de lo invisible, el miedo al mal. Pero al mal, esta vez, la iglesia le puso rostro de mujer. Entre los siglos XIV y XVII, la iglesia, con apoyo de los estados, lideró una caza sistemática de supuestas brujas. Cualquier mujer que pensara distinto, que viviera sola, que sanara con hierbas, era sospechosa de tener un pacto con el diablo. ¿Y cómo se supone que identificaban a estas supuestas brujas? Con supersticiones, con rumores, con pesadillas colectivas. Si tu leche se cortaba, si tu cosecha fallaba, si un niño se enfermaba, era culpa de ella, de la bruja. El juicio era un espectáculo público asqueroso, la tortura una herramienta justificada y el veredicto casi siempre era el mismo, culpable. Y la sentencia, la hoguera. Se estima que más de 50,000 personas, en su mayoría mujeres, fueron ejecutadas por brujería, pero el número real podría ser muchísimo mayor. ¿Y cuál era su crimen? Ser mujer libre, sabia y distinta. Tener voz propia en un mundo que solo aceptaba obediencia. Estas muertes no solo fueron tragedias individuales, fueron parte de una estructura sistemática de opresión, una forma de aplastar la autonomía femenina, silenciar el saber ancestral y criminalizar la diferencia. Mientras tanto, en Europa también se desangraba en guerras religiosas, pero acá eran católicos contra protestantes, ambos creyendo tener la verdad absoluta. Entraron en conflictos brutales que arrasaron pueblos enteros. La Guerra de los 30 años entre 1618 y 1648 dejó a más de 8 millones de muertos. Y no fue por fe, no fue por salvación, fue por poder, por tener más territorio, por supremacía ideológica. Las iglesias se llenaban mientras los campos quedaban completamente vacíos. Los sermones prometían redención mientras las espadas hacían el resto. Los soldados eran bendecidos antes de matar, los sacerdotes justificaban el odio y Dios era invocado como bandera de guerra. Así, lo sagrado se volvió arma y la religión un campo de batalla. Porque cuando la verdad es impuesta por la fuerza, la fe deja de ser un consuelo y se convierte en terror. El Renacimiento trajo arte, ciencia y una nueva visión del ser humano. Pero mientras Europa despertaba, el Vaticano se hundía en el lujo y la corrupción. En lugar de santos, la Iglesia comenzó a producir príncipes. En lugar de líderes espirituales, surgieron papas sedientos de poder. Uno de los papas más célebres fue Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI. Su papado, que duró desde 1492 hasta 1503, se caracterizó por el nepotismo descarado. Colocó a sus hijos, sí, tenía hijos aunque debía de ser célibe, en puestos de poder. Organizó fiestas escandalosas en palacios eclesiásticos y vendió indulgencias como si fueran entradas al cielo. El Vaticano se convirtió en una corte y la fe en moneda de cambio. Luego vinieron los Medici, la familia que convirtió la iglesia en una extensión de su dinastía. León X, hijo de Lorenzo el Magnífico, vivió como un rey. Durante su papado se disparó la venta de indulgencias para financiar la construcción de San Pedro y costear su vida de excesos. ¿Y cuál era la promesa? Paga y tus pecados serán perdonados. Y la realidad, un sistema espiritual convertido en negocio. El escándalo fue tal que un monje alemán llamado Martín Lutero no pudo quedarse callado. En 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia y con eso inició la Reforma Protestante. Una fractura que cambiaría el cristianismo para siempre.
Pero la decadencia no se detuvo ahí. Clemente VII, también Medici, fue testigo del saqueo de Roma en 1527, cuando tropas mercenarias destruyeron la ciudad santa. Mientras él huía y la iglesia mostraba su fragilidad ante las consecuencias de sus propias decisiones. Y el mensaje de Jesús de amor, humildad y compasión había quedado enterrado bajo oro, poder y escándalos. La pregunta era inevitable: ¿a quién servía realmente la iglesia? Porque cuando la institución que debería guiar tu alma te vende el cielo por monedas, ya no es fe, es negocio. En el siglo XVI las carabelas no solo trajeron conquistadores, también trajeron crucifijos. La Iglesia Católica acompañó activamente a los imperios coloniales en su expansión por América Latina. El objetivo: evangelizar a los pueblos indígenas. Y el resultado: destrucción, sometimiento, aniquilación cultural. Millones de personas que vivían en armonía con la naturaleza, con sistemas de creencias complejos, fueron catalogadas como salvajes y paganos. Se les ofreció una elección imposible: convertirse al cristianismo o morir. Los templos ancestrales fueron demolidos para construir iglesias sobre sus ruinas. Los ídolos sagrados fueron fundidos, las lenguas prohibidas y la sabiduría ancestral completamente ridiculizada. La espiritualidad indígena fue completamente arrasada a nombre de la Iglesia Católica, de una única verdad impuesta a fuego y cruz. Los sacerdotes bautizaban en masa, incluso a los muertos. Se prometía el cielo, pero lo que llegó fue esclavitud, explotación y enfermedad. No era la salvación, era colonización disfrazada de fe. Una cruz en una mano y una espada en la otra. Las misiones religiosas no fueron espacios de luz, sino de dominación. Se castigaba hablar el idioma nativo, se enseñaba que lo propio era pecado y se adoctrinaba desde la infancia a olvidar quién eras, de dónde venías y qué creías. Miles de culturas, cosmovisiones, rituales fueron borrados y en su lugar quedó un vacío enorme, un silencio impuesto por siglos, que afortunadamente actualmente estamos recuperando. Pero cuando la espiritualidad se impone con violencia, ya no es fe, es colonialismo. Y mientras se hablaba del amor de Cristo, se cometía uno de los mayores genocidios culturales de la historia. El siglo XX fue testigo de guerras mundiales, genocidios y dictaduras. Y en medio del horror, la Iglesia guardó silencio. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII eligió la neutralidad. Mientras millones de judíos eran exterminados en campos de concentración, el Vaticano evitó pronunciarse con claridad. Y esto lo podemos interpretar como queramos: prudencia diplomática o complicidad por omisión. Lo cierto es que tras el conflicto, algunos criminales nazis lograron escapar a América Latina usando pasaportes del Vaticano. Entre ellos, Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto. Pero el silencio no terminó ahí. En España, tras la guerra civil, la Iglesia respaldó abiertamente la dictadura de Francisco Franco. No solo bendijo al régimen, también participó en uno de los crímenes más perturbadores de la historia: el secuestro sistemático de bebés a familias rojas o inmorales para dárselos a padres adecuados, niños robados y familias destrozadas. En América Latina, durante las dictaduras de Argentina y Chile, ciertos sectores eclesiásticos eligieron mirar hacia otro lado. Cuando no callaban, justificaban. Sacerdotes que cerraron los ojos ante centros de tortura, obispos que respaldaron discursos represivos. Y mientras miles desaparecían, mientras madres lloraban frente a cuarteles, las campanas de la iglesia seguían sonando como si nada pasara. Realmente no todo fue oscuridad. También hubo voces valientes dentro de la iglesia que se opusieron, pero fueron pocas y muchas veces silenciadas. La institución que debería de proteger la vida eligió la conveniencia. La que predicaba el valor de la verdad eligió callar. Y el silencio también mata. De todos los pecados que arrastra la Iglesia Católica, este es quizá el más desgarrador y asqueroso, porque esta no fue solo una falla moral, fue una traición absoluta a los más inocentes. Durante décadas y en todos los continentes, algunos miembros del clero cometieron actos gravísimos contra menores, niños y niñas que confiaban en ellos o buscaban un refugio en las iglesias, familiares que los veían como guías espirituales y comunidades que jamás imaginaron lo que ocurría tras los muros del silencio. Pero el verdadero horror no fue solamente lo sucedido, fue el encubrimiento sistemático de la Iglesia y el Vaticano. Desde la jerarquía más alta se protegió a los implicados, se les trasladaba de una parroquia a otra, se silenciaba a las víctimas,
se negociaba en despachos y se ocultaban documentos para preservar la imagen institucional de la iglesia. Uno de los casos más infames fue el del sacerdote mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Durante años acumuló denuncias por conducta inapropiada, pero fue defendido por altos cargos de la iglesia. En Estados Unidos, el informe del Gran Jurado de Pensilvania reveló más de 1000 testimonios. El escándalo expuesto por el Boston Globe mostró exactamente el mismo patrón: ocultamiento, intimidación e impunidad. Y esto no solo es cosa del pasado, sigue pasando en la actualidad. En Canadá, recientes hallazgos revelaron cientos de tumbas anónimas de internados religiosos donde menores indígenas vivieron en condiciones devastadoras. Hoy, en pleno siglo XXI, hay diócesis que protegen a los suyos en vez de priorizar la justicia, y mientras tanto, miles de personas viven con las cicatrices emocionales que marcarán toda su vida, porque cuando quienes predican el amor y el cuidado traicionan esa confianza, ya no se trata de fe, se trata de obtener justicia. Terminamos de recorrer esa historia que sé que no es nada fácil, porque nos confronta con verdades que duelen profundamente, verdades que fueron ocultadas por siglos de solemnidad, miedo y silencio. Pero es necesario porque cuando callamos lo que pasó, condenamos a que se repita la historia. No se trata de atacar la fe. La fe es algo sagrado, íntimo, profundo y muy propio de cada quien. Lo que cuestionamos aquí es el uso del poder, un poder que muchas veces utilizó a Dios como excusa para dominar, castigar y controlar. La historia de la iglesia es compleja, está llena de luces y también de muchas sombras. Y entender ambas es el primer paso para construir algo más justo, transparente y más humano. Si alguna vez te sentiste culpable por pensar diferente, si alguna vez te enseñaron a temer en lugar de amar, quiero decirte esto: no necesitas intermediarios para conectar con Dios o con lo divino. El Maestro Jesús, si tú crees en Él, no fundó templos, no vendió indulgencias, no alzó espadas. Fue un hombre común y corriente que predicó amor, compasión y justicia desde su propia experiencia espiritual. Y tú también puedes encontrar tu camino, uno libre de culpa y de miedo, y lleno de conciencia, verdad y empatía. Muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por atreverte a mirar de frente, gracias por cuestionar, reflexionar y no conformarte. Si este video te hizo pensar distinto, déjalo en los comentarios, dale like y comparte, ya que nos ayudas a que la información llegue a más personas. Y recuerda que la magia existe y está dentro de nosotros, solamente ocupamos ojo para verla. Nos vemos en el siguiente. Bye.